¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos informando que el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 10 provincias y 3 cantones que se ejecuta desde hoy, pero sin toque de queda, Andrea. Juan Carlos, amigos, esta vez el mandatario incluyó a Azuay en el decreto. Entre mayo y los primeros 15 días de junio se han registrado 888 muertes violentas en estas jurisdicciones. Paul Romero tiene el informe. Un nuevo estado de excepción rige en 10 provincias y 3 cantones por grave conmoción interna. Este martes el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 423 de 75 páginas con los fundamentos considerando cifras de homicidios para justificar la movilización de militares y policías. Tendrá vigencia de 60 días y no incluye toque de queda, pero sí la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio, de correspondencia y disposición de requisiciones. Esto permitirá a las Fuerzas Armadas y a la policía realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios objetivos y razonables sin orden judicial en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Santa Elena, El Oro, Pichincha, Azuay, Sucumbíos. Además, en los cantones La Maná en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar y La Troncal en Cañar. En estas jurisdicciones, desde el 1 de mayo hasta el 12 de junio, se han registrado 888 homicidios intencionales, es decir, un promedio de 20 asesinatos por día. Guayas sigue siendo la más violenta con 384 homicidios. Abarca cerca del 50% de todos los casos en las 10 provincias. A diferencia de los anteriores estados de excepción, el presidente incluyó esta vez a Azuay, que según los datos del Ministerio del Interior, de enero a junio de este año, registra 22 homicidios intencionales. Y este es el 15º estado de excepción decretado por el presidente Noboa desde que asumió la presidencia en noviembre de 2023. 13 fueron por conmoción interna y conflicto armado. Ahora, esta medida enfrentó al Ejecutivo con la Corte Constitucional y se intentó no emitirlos más, pero los han retomado. Patricio Díaz nos hace un recuento. El primer estado de excepción que decretó el presidente Daniel Noboa fue días después de cumplir un mes en el cargo, el 8 de enero de 2024, tras la fuga de alias Fito, motines carcelarios y toma de rehenes por parte de los presos. Lo decretó por grave conmoción interna e incluyó a los centros de rehabilitación social. El 9 de enero declaró conflicto armado interno, luego de la incursión armada en TC Televisión. Identificó también como organizaciones terroristas a 21 grupos de delincuencia organizada, entre ellos las Águilas, los Chonequiles, los Choneros, los Tiguerones. El mandatario ha emitido hasta hoy 15 estados de excepción. De ellos, 13 los ha justificado por conflicto armado interno o grave conmoción interna. Emitió uno por los apagones en 2024 y otro por el paro de octubre en Imbabura. La Corte Constitucional anuló este decreto y declaró inconstitucional otro del 22 de mayo de ese año, según el organismo, porque los argumentos presentados no configuraban específicamente la causal de conflicto armado. El presidente emitió un nuevo decreto y esta vez sí pasó el control de la Corte. Así el país se ha mantenido en estado de excepción por casi 2 años y medio, hasta el 1 de junio. Pero el mandatario anunció durante un evento en Estados Unidos que no lo renovaría, sin descartar que pueda ser necesario posteriormente. El ministro del Interior incluso señaló que había un plan para no requerir del mismo. Por ahora no ha sido renovado, vamos a seguir trabajando. Nos hemos reunido como bloque, tenemos la estrategia de cómo vamos a continuar. Previo a esto, nosotros ya presentamos un plan al presidente para hacer operaciones que no necesitan hoy de un estado de excepción y que podemos nosotros poder trabajar. Sin embargo, los 15 días tuvieron que retomar la medida, aunque ya no con los toques de queda que se impusieron en mayo. Violencia. Fiscales en la mira.
48 horas después del asesinato de la fiscal Alexandra Bravo en Manta, se mantiene el hermetismo en torno al caso. Ni la fiscalía ni la policía se han pronunciado sobre la situación legal del hombre que desde el lunes permanece bajo vigilancia como presunto sospechoso de este crimen. Se trata de un paciente que el domingo por la tarde ingresó a una casa de salud pública con una herida de bala en su pierna derecha. Según las autoridades, su lesión coincidiría con la provocada por un policía que actuó en la persecución del sicario que disparó contra la fiscal y su hermana en la avenida Flavio Reyes. Sin embargo, aún no se vincula formalmente a esta persona en la investigación. El asesinato de la fiscal de Manabí, Alexandra Bravo, levanta cuestionamientos sobre las condiciones en las que laboran los funcionarios judiciales. El Observatorio de Derechos y Justicia registra a escala nacional 40 atentados contra la integridad y vida de los operadores de justicia entre los años 2020 y 2025. Representantes de jueces, fiscales y abogados exigen al gobierno fortalecer su seguridad. Informa Estefanía Arias. Vinieron, si fue un tipo de mensaje. Alexandra Bravo es la tercera fiscal asesinada en Manabí desde 2022. A escala nacional, el Observatorio de Derechos y Justicia registró 40 atentados contra la integridad y vida de los operadores de justicia entre 2020 y 2025. En ese periodo, 3 jueces y 12 fiscales fueron asesinados. Casos que golpean a un sistema de justicia que viene advirtiendo el peligro que corren al llevar casos de alto riesgo, quedando expuestos al crimen organizado. Los jueces y fiscales y operadores de justicia tienen amenazas constantes. Un juez, un fiscal en este momento ya es una persona secuestrada, por cuanto no tiene vida social, no puede salir con su familia a ningún lado. El presidente del Colegio de Abogados de Manabí, Tito Livio Mendoza, afirma que además las dependencias judiciales no cuentan con resguardo de seguridad. Televistazo realizó un recorrido. En la Fiscalía de Manta no han reforzado la seguridad. En la puerta de ingreso solo había 2 policías, aun cuando hace 2 días asesinaron a Bravo. Y en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, en Portoviejo, no había ni guardias de seguridad privada. Tienen que venir leyes que protejan la identidad de los jueces y de los fiscales, la integridad física de ellos y de todo su entorno familiar. En eso coincide Darwin Muñoz, delegado de la Asociación de Funcionarios y Servidores de la Fiscalía Provincial de Guayas, quien en entrevista con Contacto Directo denunció por qué los empleados de justicia no llegan a aceptar custodia policial. El dispositivo de seguridad que se asigna a los servidores judiciales corre a costo del servidor protegido. Por otra parte, algunos compañeros temen a que la información sensible, pues de sus hijos, de su esposa, el lugar de estudios, el lugar donde habita, sea filtrada. Por lo que plantea un fortalecimiento en las medidas de seguridad para este gremio. Nosotros circulamos con nuestra identificación con placas. No podemos tener vidrios polarizados y somos fácilmente ubicables. ¿Por qué? Porque la agenda en contexto de las audiencias que desarrollamos a diario son publicadas. Propuestas que esperan lleguen a oídos del gobierno, porque afirman que hoy se han convertido en objetivos directos de estructuras criminales. La disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, responsable del atentado terrorista en San Lorenzo en 2018 y asesinato del equipo de Diario El Comercio, sigue infiltrada en el territorio ecuatoriano. Este lunes, el ejército detuvo a 7 integrantes con armas, municiones, entre otras evidencias, en un campamento clandestino en el cantón Eloy Alfaro, en el norte de Esmeraldas. Paul Romero nos presenta un informe al respecto. La detención de 7 integrantes de la disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, en Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas, muestra que su infiltración en territorio ecuatoriano ha sido constante desde 2018. Ese año, este grupo se atribuyó el atentado a las instalaciones de la policía en San Lorenzo, así como el secuestro y asesinato de los 3 integrantes de Diario El Comercio, cuando lo comandaba Walter Arizala, alias Guacho. 8 años después, este grupo sigue vigente. Este lunes las Fuerzas Armadas destruyeron 3 campamentos clandestinos. Este grupo fue encontrado con material bélico, como son 2 fusiles, un fusil Galil, un fusil M4, ambos de calibre 5.56, una pistola Glock 9 milímetros,
algunas escopetas calibre 12 Gauss, más de 900 cartuchos calibre 5.56 milímetros, varias municiones de bala U y algunos pertrechos de intendencia que les permiten a ellos estar dentro de campamentos temporales móviles. Según inteligencia militar, este grupo armado colombiano controla el departamento de Nariño y opera en la frontera de Esmeraldas, especialmente en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en los sectores de Candelilla, Mataje, Brisas de Mataje, El Derrumbe, La Isla y Juan Montalvo, en actividades de narcotráfico y minería ilegal en alianza con grupos criminales ecuatorianos como los Tiguerones y los Lobos. Tiene aproximadamente 350 hombres armados para combate y una red de milicianos en la frontera común. Actualmente es liderado por Eliezer Ramírez Cortés, alias Albeiro. Informes oficiales revelan que su penetración se extiende hasta las minas de Buenos Aires y Imbabura. En enero de 2024 fue detenido en Ibarra Carlos Landazuri, alias Gringo, quien asumió el liderazgo del Frente Oliver Sinisterra tras la muerte de alias Guacho. El Tribunal de Florida, que lleva el caso Progen, concedió la solicitud conjunta presentada por SELEC y los demandados para guardar la confidencialidad de cierta información del proceso. Ahora, el exministro de Energía y Procesado, Antonio González, cuestiona que se quiera ocultar la evidencia. Parte de la información que se entregue en Estados Unidos sobre los generadores inservibles que Progen vendió a Ecuador será reservada. El Tribunal de Florida, que tramita el caso, dio paso al acuerdo entre Progen y la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, quienes junto con los demás demandados solicitaron una orden de protección para ciertos documentos y pruebas que se practiquen en el proceso. El documento, firmado por el juez Sean Flynn, concede la moción conjunta y aprueba la orden de protección porque considera que el acuerdo evita que las partes litiguen sobre la confidencialidad de cada documento. La consecuencia práctica de esta orden es que solo las partes del litigio y las personas autorizadas podrán conocer cierta información acordada. Esta disposición podría afectar el proceso penal que se sigue en Ecuador. Varios procesados consideran que la Fiscalía debe solicitar a Estados Unidos el expediente del caso Progen e incorporarlo al expediente local. La defensa del exministro de Energía, Antonio González, uno de los implicados, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por las solicitudes que buscan someter a regímenes de confidencialidad una parte sustancial de la evidencia que se produzca dentro del litigio. La búsqueda de la verdad es incompatible con el ocultamiento de información. Señala que la información que se entregue en Estados Unidos podría resultar trascendental para identificar a los responsables del millonario perjuicio al Estado. Y sobre este mismo tema, la sanción impuesta al alcalde de Cuenca por incurrir en violencia política de género sirve para rememorar otros casos en los que también han existido insultos y frases peyorativas, pero en los que las sanciones no han sido tan drásticas. María Cecilia Largacha con un recuento de lo que han dicho varios políticos. El espíritu de la ley es incuestionable. Elevar el nivel del debate político, proteger a las mujeres, garantizar un espacio seguro en el debate público. La violencia política de género está tipificada en el Código de la Democracia y constituye una infracción electoral muy grave, tanto como para que el infractor pierda sus derechos políticos. La pregunta es, ¿cómo calificar la gravedad de un insulto? Hay formas. Es más grave el insulto personal que el genérico, y por otro lado es hay insultos que afectan a la dignidad de la persona, insultos que tienen contenido sexual o racial. Pero esto que parece tan directo en la práctica tiene caminos sinuosos. Para quienes juzgan, por ejemplo, decirle a alguien fulana implica la más grave de las faltas y por ende de las sanciones. Pero decir traidora, no tanto. A una traidora que ya está destituida por ese caso. O desquiciada. Está desquiciada porque Mónica Palacios es una desquiciada. O machista y misógino. O varias cosas más. Pendeja, sinvergüenza, vaga. Te me lavas el hocico. En todos estos casos no ha habido ni procesos ni sanciones. Y los ejemplos siguen. Hago a la presidenta del Club de la Lectura que se calle. Le ruego, se le va a volar la dentadura. Yo fui víctima de violencia política de género
y también por mi edad. El asambleísta Castillo sí fue sancionado con 30 días de suspensión, no con la pérdida de los derechos políticos, aunque la sanción no fue por este, sino por otro altercado en el Pleno. Rebajar el debate político, rebajarlo al nivel de la calle, de los plazuelas que gritan y se insultan como adolescentes. Pero hay una ley justamente para regular esto. En realidad lo que vemos es que no se aplica la misma manera de juzgar y que depende del partido político que esté para que haya o no investigaciones, mientras que en otros casos se hace de la vista gorda. Es la política ecuatoriana, con leyes, con regulaciones y también con cálculo electoral. Seguimos. La intervención al Comité Olímpico Ecuatoriano se ha hecho efectiva. Noelia Caicedo Cuello, la interventora designada por el Viceministerio del Deporte, llegó al COE y asegura que asumió la gestión administrativa en medio de trabas internas. La información actualizada sobre este tema con María Gabriela Carpio. Este martes la intervención ya tuvo un rostro visible. Noelia Caicedo Cuello llegó muy temprano a las oficinas del Comité Olímpico Ecuatoriano en Guayaquil. Vengan para acá. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura la designó este lunes como interventora del organismo. Esta medida fue dispuesta porque, según el Ministerio, el comité no tiene un directorio legalmente registrado ni una representación reconocida. El origen está en la disputa por la elección de la directiva presidida por Jorge Delgado y Jefferson Pérez, que no fue inscrita por la autoridad deportiva. Pero, ¿qué significa en la práctica intervenir al Comité Olímpico? La intervención es la que toma todas las decisiones. El día de ayer ya comenzamos con los trámites desde los más sencillos, SRI, IES, todo conforme a lo legal. También hemos conversado con el personal para garantizarles, para que estén tranquilos, para que vayan a su casa y puedan dormir. En las oficinas del COE la actividad presencial se mantiene. Caicedo no es ajena a este mundo. Fue dirigente de atletismo y ha estado vinculada a la gestión deportiva. Para esta función cuenta con un asesor legal y un asesor financiero. El plazo inicial de la intervención es de 180 días. En ese periodo la hoja de ruta incluye revisar la situación administrativa, reformar estatutos y convocar a elecciones. Sin embargo, el proceso, asegura, empezó con obstáculos. No tenemos acceso a las redes sociales del comité, no hemos tenido acceso al dominio del correo institucional, estamos bloqueados en ese sentido. Así que, insiste en que la medida busca garantizar la continuidad de los trámites y la participación de los deportistas en eventos del ciclo olímpico. En ese sentido, el viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, sostuvo que la intervención se activó por acefalía. Y ya con la interventora podemos entregar los recursos al Comité Olímpico Ecuatoriano, esperando cuáles van a ser las decisiones también del Comité Olímpico Internacional. Hasta el cierre de este reporte, ni Jorge Delgado ni Jefferson Pérez no habían dado una reacción oficial frente a la presencia de la interventora en las oficinas del COE. Continuamos con más información, amigos. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. La comisión de mesa que tramita el proceso de remoción en contra del alcalde Aquiles Álvarez decidió continuar con el trámite a pesar de que el denunciante desistió. Diego Cuenca describe cuál es la siguiente fase para que se decida el destino de Álvarez en la alcaldía de Guayaquil. Hugo Córdoba, el abogado que en abril pidió la remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, desistió de esa denuncia. No está claro exactamente cuándo ni por qué retiró su pedido. Televisazo buscó a Córdoba, pero él evitó explicar sus motivos. En todo caso, esto ocurrió antes de ese martes, día en el que se cumplían los 10 días de la fase probatoria y en el que ambas partes tenían que presentar las pruebas de cargo y descargo. Sin embargo, la comisión de mesa del municipio que tramita esa denuncia, en un comunicado anunció que continuará con ese proceso. Dentro del trámite, la defensa de Aquiles Álvarez sostuvo que aceptar el desistimiento mantendría una incertidumbre sobre la situación del alcalde y su permanencia en el cargo, señalando además que por la naturaleza del proceso corresponde que exista una resolución definitiva sobre el caso. La comisión está integrada por 3 concejales afines al movimiento correísta Revolución Ciudadana, que además apoya a la administración de Álvarez. Ellos ahora tienen 5 días para elaborar un informe final con las conclusiones y luego esa documentación será enviada al Consejo Cantonal para que los ediles con sus votos decidan el destino del detenido alcalde de Guayaquil.
Mónica Silva. Eco Internacional. La muerte de la activista anticorrupción Mónica Silva genera varias repercusiones internacionales. Argentina enviará 2 peritos forenses como veedores por este caso. Merlin Ochoa informa que la Fiscalía de Polonia también abrió una investigación y pidió a Ecuador preservar todas las pruebas. El fallecimiento de Mónica Silva pasó rápidamente de ser una muerte local en Montañita, comuna de Santa Elena, a un caso de conmoción nacional y ahora con repercusiones internacionales. ¡Justicia para Mónica! Este lunes, a una semana de que la activista anticorrupción polaca de 41 años fuera hallada sin vida, comuneros y amigos organizaron una marcha desde Manglar Alto hacia Montañita para exigir justicia. Casi a la misma hora, la Cancillería ecuatoriana informó en su cuenta de X que Ecuador solicitó cooperación a Argentina y Polonia para obtener asistencia de veedores y médicos forenses independientes e imparciales que contribuyan a garantizar transparencia, objetividad y rigor en las investigaciones. El documento señala que la Corte Suprema de Justicia de Argentina enviará a 2 médicos forenses como veedores técnicos, aunque aún no se ha confirmado cuándo llegarán, cuánto tiempo permanecerán en el país o exactamente cuál será su participación. Polonia, según el documento, aún no responde. Sin embargo, el 12 de junio, la Fiscalía de ese país anunció en su sitio web que abrió una investigación por homicidio involuntario y solicitó cooperación jurídica a Ecuador para acceder a las evidencias recopiladas y garantizar la conservación de las pruebas que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Silva. La semana pasada, la Unión Europea pidió una investigación rápida, independiente y transparente, algo de lo cual se hicieron eco también otros organismos locales. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington concluyó que el Estado debe incluir dentro de sus líneas de investigación las actividades de defensa y denuncia como posible móvil. El caso también ha sido recogido por el medio público británico BBC, que la semana anterior enfatizó el pedido de colaboración internacional. Mientras tanto, el cuerpo de Mónica permanece en la morgue de Santa Elena. Según conoció Ecuavisa, una nueva valoración señala que no se descarta el estrangulamiento como causa de muerte. Hallan 2 cuerpos calcinados en el batallón del Suburbio en Guayaquil. La policía confirmó que hay un detenido por este caso de quien se sospecha pertenece a una banda criminal. Las víctimas aún no han sido identificadas debido al estado de los cadáveres. Estefanía Arias con las declaraciones de la autoridad. Los 2 cuerpos fueron hallados calcinados y amarrados a un poste de alumbrado público en el batallón del Suburbio, suroeste de Guayaquil. Fueron los habitantes de ese sector los que alertaron al ECU 911 acerca de la presencia de 2 cuerpos de los que aún emanaban algunas llamas y que habían sido abandonados en la vía pública. A través de medios tecnológicos pudimos dar con la ubicación del vehículo el cual fue utilizado para trasladar a los cuerpos hasta ese lugar y dejarlos abandonados, donde también se le pudo aprehender a un sujeto de nombres Douglas David RL, de 41 años de edad, no posee antecedentes. El aprehendido, según la policía, pertenecería a la banda criminal Chone Killers. Posiblemente se trate de una pugna o pelea entre bandas. Las investigaciones de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASET, apuntan a que las 2 personas fueron asesinadas en otro sitio y luego sus cadáveres fueron llevados hasta el lugar donde les prendieron fuego. Se procedió a un allanamiento. Indicios encontrados: tenemos un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, 9 cartuchos sin percutir, un vehículo, el color rojo que había indicado anteriormente, y un terminal móvil. En los 2 últimos días, el Suburbio ha sido escenario de hechos violentos. El domingo 14, 2 personas fueron baleadas en las calles Rosendo Avilés y la 26. Y la noche de lunes, en la calle 40, entre la E y la F, a unas 14 cuadras, fueron hallados los 2 cuerpos calcinados. Estas últimas víctimas fueron trasladadas al Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, donde les realizarán pruebas de ADN. Una investigación por la presunta captación de estudiantes por parte de un grupo de delincuencia organizada mantiene en alerta a un colegio de Latacunga.
Padres de familia denuncian amenazas contra estudiantes que se niegan a integrar estos grupos criminales. La policía y las Fuerzas Armadas refuerzan la seguridad en el punto. Sandy Espinosa con los detalles. La infiltración de un grupo delictivo está bajo investigación en la Unidad Educativa Fiscal Vicente León de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. La alarma en el plantel más antiguo de la ciudad y que actualmente tiene 3.200 alumnos se encendió tras la desaparición de un estudiante el pasado miércoles 10 de junio. En medio de la búsqueda surgieron denuncias sobre supuestas amenazas e intimidaciones para reclutar a menores de edad dentro de la institución. Todos los estudiantes hablan de un alias El Faraón. Tenemos entendido que es un estudiante que ya es mayor de edad. Supuestamente reclutaban a menores de edad haciendo unas señas de un grupo delictivo de aquí, de la ciudad, específicamente de Los Lobos. Aunque el menor fue localizado un día después, los padres de familia exigen respuestas a las autoridades ante este caso. El Ministerio de Educación, la Gobernación de Cotopaxi y la Policía Nacional desplegaron operativos en los exteriores de este y otros 15 planteles de la provincia, donde se decomisó licor que era vendido en locales cercanos. Los padres de familia incluso se organizaron en grupos para vigilar la puerta del colegio y monitorean la actividad de sus hijos en redes sociales. Hay un grupo de solo vicentinos en los cuales están mis hijos. Y entonces ahí ha llegado fotos de armas, fotos de secuestros, fotos de amenazas. Si sigue esto, de mi parte, yo a mi hijo le cambié de institución. A solo 10 días que finalice el año lectivo en este plantel, que tiene jornadas en la mañana, tarde y noche, se mantiene el resguardo policial y militar con 50 efectivos. Y ahora vamos al Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Quito con Jacqueline Rodas para conocer más detalles sobre los argumentos que llevaron al presidente de la República a firmar este martes un nuevo decreto de estado de excepción. Jackie, buenas noches. ¿Cuáles son las razones que esgrime el Ejecutivo para adoptar otra vez esta medida? Bueno, Juan Carlos, buenas noches. Hay que contar que de las 75 páginas que tiene este decreto de estado de excepción, 72 están dedicadas a justificar y argumentar este nuevo estado de excepción, que es el número 15 desde que el presidente Daniel Noboa ocupa ese cargo. El primer mandatario se basa principalmente en informes de inteligencia y de análisis de riesgo que coloca a 9 de las 10 provincias que desde hoy están bajo estado de excepción en una escala. Encabeza con riesgo crítico la provincia de El Oro, seguida con riesgo alto Manabí, Guayas y Los Ríos. Tienen riesgo elevado las provincias de Santa Elena y Esmeraldas, riesgo moderado Pichincha y Santo Domingo, y registran con un incremento de riesgo a Azuay. La provincia de Sucumbíos no aparece en este informe que ha citado el presidente para argumentar el estado de excepción. Sin embargo, sobre Sucumbíos sí dice que ahí se da una convergencia de grupos delictivos que tienen que ver con grupos extranjeros y también de minería artesanal ilegal. Otro dato interesante que incluye el presidente para justificar este nuevo estado de excepción tiene que ver con que no logran las acciones de seguridad sostener el control de la delincuencia cuando estamos en régimen ordinario. Por ejemplo, por citar un dato numérico, el presidente de la República dice que mientras estamos en sistema ordinario, dice él, cuando no estamos en estado de excepción, se registran 24.6 homicidios y que en el régimen ordinario esto se incrementa. También hay otros datos como el uso de explosivos. Desde el 1 de mayo hasta el 12 de junio se registran 71 eventos con explosivos, principalmente en dos provincias, la provincia de El Guayas y la provincia de El Oro. Sobre el incremento de homicidios, son 23 homicidios diarios cuando estamos en estado de excepción, pero cuando se acabe el estado de excepción, dice el presidente que subimos a 24.6. También hay otros datos como los delitos que no se logran controlar, que tienen que ver, Juan Carlos, con delincuencia organizada, con extorsión, con sicariato, con narcotráfico. Ahora, Jacqueline, ayer hablábamos precisamente de los atentados en contra de los funcionarios judiciales. Te pregunto, ¿el presidente de la República incluye también como parte de estos argumentos este tema en la justificación para emitir este decreto o no? Sí,
Sí, precisamente uno de los puntos que recoge el presidente en estas 72 páginas de argumentos del estado de excepción son los atentados en contra de jueces y fiscales. Él cita todos los ocurridos durante el mes de mayo y junio, de la jueza de Machala en mayo, del secretario judicial también que se dio en la provincia de Manta, al igual que el asesinato reciente de la fiscal Alexandra Bravo en Manabí. Además, el presidente cita un atentado en contra de una edificación pública, el edificio de Arcom, que se habría dado el 12 de junio. Y algo también que es un dato oficial nuevo es que el presidente de la República en estos argumentos cita un informe entregado por el Consejo de la Judicatura que contabiliza 140 eventos de amedrentamiento y ataques en contra de funcionarios judiciales en los últimos 2 años. Bien, reitero, desde hoy rige... Para dictar... Sí. Bueno, la información que nos daba Jacqueline Rodas desde los exteriores del Palacio de Gobierno. Jackie, gracias por explicarnos todos estos detalles que forman parte de los argumentos para este nuevo decreto de estado de excepción en el país, específicamente en 10 provincias y también 3 cantones, que estará vigente durante 60 días. Gracias por tu informe desde los exteriores del Palacio de Carondelet. Ahora, amigos, les contamos que la diligencia de testimonio anticipado en el caso Goleada se extendió todo el día sin incidentes. El testigo habló por 4 horas y el resto del día fue interrogado por los abogados de los procesados. Fabiola Santana siguió este procedimiento y nos trae los pormenores. El testimonio anticipado del caso Goleada se desarrolló esta vez de forma presencial. El testigo protegido de la Fiscalía, José Ceballo, exgerente financiero de las empresas de Aquiles Álvarez y sus hermanos y procesado en el caso AAA, ingresó a la Cámara de Gesell del Complejo Judicial del Norte de Quito sin ser visto. Desde allí, acompañado de un psicólogo, empezó su testimonio pasado de las 9 de la mañana. La diligencia no fue pública. Del otro lado de la Cámara Gesell solo estuvieron los abogados de las 17 personas y 9 empresas procesadas, el fiscal Denis Villavicencio y el juez anticorrupción Jairo García. Según conoció Ecoavisa, el testigo usó una pizarra para describir cómo funcionaba la venta de combustible, los segmentos de comercialización, las empresas que lo hacían y las compras de bienes de parte de las mismas empresas. Bueno, él ha tratado de hablar de las estructuras de las compañías, cómo funcionaban, pero usted me pregunta, en mi opinión, básicamente lo que él ha descrito es cómo funciona cualquier empresa. El testigo habló por 4 horas. El resto del día se sometió al interrogatorio de los abogados. En algunos casos dijo no recordar detalles de la versión que rindió a inicios de febrero que dio lugar al caso Goleada. Dio detalles exactos de placas de autos, números de cuenta, valores monetarios e incluso de galones de combustible, pero al momento de pasar al tema del contrainterrogatorio no recuerda absolutamente nada de ninguna de las personas con las que ha trabajado por un lado, ni si sabía si es que él autorizaba o no pagos. Esto ha sido un intento burdo por parte de este testigo protegido de engañar a la justicia. Su testimonio será evaluado por un tribunal en un eventual juicio. Y esta tarde se firmó en Quito un memorando de entendimiento para la creación de un comité económico que estará a cargo de promover el comercio, la inversión y la cooperación entre Ecuador y Japón. El próximo 6 de julio, la Federación de Empresas más importante de ese país visitará Quito, como lo informa Adriana Bermeo. Ecuador y Japón avanzan hacia un acuerdo comercial. La tarde de este martes se suscribió un memorando de entendimiento para la creación del Comité Económico y Comercial entre ambos países, en el que, según el gobierno, se promoverá el comercio, las inversiones y el desarrollo de proyectos conjuntos. Un paso clave y firme, ¿no?, en el proceso que se está llevando a cabo entre Ecuador y Japón para poder llegar hacia un acuerdo de libre comercio y también de inversiones. El gobierno ecuatoriano no dio detalles sobre quiénes conforman este comité económico, tampoco del cronograma de trabajo que ejecutará, ni de cuáles son las proyecciones de crecimiento en el intercambio comercial bilateral antes de la firma de un posible acuerdo. No se permitieron preguntas de la prensa, ni el acceso a la firma del memorando. Lo que sí se supo es que en julio la federación más importante de empresas japonesas visitará el país. Cuyos miembros ya tuvieron un primer encuentro con el señor presidente Noboa en Japón en 2025. El canciller Roberto Curi participó como testigo de honor de la firma del memorando. Es su primera aparición ante la prensa desde que fue designado ministro de Relaciones Exteriores.
Su intervención fue leída y de menos de 2 minutos. Impulsaremos acciones orientadas a facilitar el comercio, fortalecer la participación de las pequeñas y medianas empresas y promover la innovación y la transferencia tecnológica, así como ampliar la cooperación en sostenibilidad, comercio digital y logística. Por lo pronto, Ecuador le compra a Japón más de lo que le vende. La balanza comercial del primer trimestre de este año es deficitaria en $59 millones, pero con un amplio potencial. Japón es la cuarta economía más grande del mundo y cuenta con una población cercana a los 123 millones de habitantes, lo que lo convierte en un mercado atractivo para las exportaciones ecuatorianas. Durante las últimas semanas, la aglomeración de personas en la morgue de Guayaquil evidenció problemas en la entrega de cuerpos por varias circunstancias. Diego Cuenca, desde este punto, revela que hay familias que esperan hasta por más de un mes para retirar los cadáveres. Diego, ¿qué factores inciden para que esto ocurra? Adelante, buenas noches. Así es, Andrea, buenas noches. La escasez de médicos forenses, antropólogos y otros especialistas que faltan aquí en la morgue de Guayaquil provoca que todos los días haya familiares que tengan que esperar días, horas y hasta semanas para retirar los cuerpos de sus familiares víctimas de la violencia criminal o de siniestros de tránsito. Por ejemplo, el periplo humano que tienen que pasar los parientes de las víctimas del siniestro de tránsito que ocurrió el domingo en la vía Guayaquil-Salinas. Y desde el fin de semana hasta hoy martes, las autoridades de la morgue de Guayaquil han podido entregar 5 cuerpos y hay otros 7 cadáveres que están calcinados aquí dentro del laboratorio forense de Guayaquil y que tendrán que hacer pruebas de ADN. Esos resultados se conocerán después de un mes. Escuchemos el periplo que pasan los familiares. Tenemos que esperar de 40 a 60 días, que ese examen tiene un proceso, que tienen que coger el líquido del hueso y de ahí tienen que hacerle no sé qué cosa, pero ese es un proceso largo. Tengo un hijo mío que está ahí y eso me duele mucho. Ya, entonces no nos quieren ayudar. Increíble, Diego. Bueno, pero ¿es el único trámite que tienen que soportar los familiares o hay otros que también deben cumplir? Así es, Andrea. Hay otros trámites que en realidad se vuelven engorroso. Imagínate, en medio de este dolor, del duelo que pasan los familiares, tienen que continuar con estos trámites que se complica un poco. Por ejemplo, el trámite más engorroso es cuando las personas, luego de que reconocen a sus familiares aquí en la morgue de Guayaquil, tienen que irse hasta la Fiscalía o una sede de la Fiscalía General del Estado para solicitar el acta de levantamiento de cadáver. Además, tienen que presentar su cédula y también llevar los documentos del familiar fallecido para luego retirar los restos. Ese es el periplo que pasan los familiares acá en la morgue de Guayaquil todos los días con la incertidumbre de no poder sepultar a los suyos. Difícil situación y los más perjudicados, los familiares, como tú ya lo contabas, que no solo deben soportar el dolor de perder a sus seres queridos, también deben enfrentar estos inconvenientes por falta de personal y la tramitología. Gracias, Diego, por el informe. Buenas noches. Representantes de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador se reunieron en Babahoyo con los gobernadores de Guayas, Tungurahua y Los Ríos para buscar mecanismos que mejoren la seguridad vial. Ellos aseguran que los asaltos, secuestros y extorsiones no han parado. Oded Camacho con más de esta situación. Las carreteras de Guayas, Los Ríos y Tungurahua se han convertido en un campo de batalla entre conductores y delincuentes que mantienen sitiado a este sector productivo. En uno de los casos más recientes, este camión fue robado en el paso lateral de Quevedo. Cuando lograron ubicarlo, ya había sido desmantelado. No hay nada, mi amigo, no hay nada. La inseguridad que atraviesa el sector de la transportación ha llevado a contratar seguridad privada, sistemas de GPS e incluso vender sus unidades. Ante esta situación, representantes de los 12.000 socios que integran la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador se reunieron en Babahoyo con los gobernadores de Guayas, Los Ríos y Tungurahua para buscar soluciones urgentes ante la ola de robos, secuestros y extorsiones en rutas de estas 3 provincias que ya tienen plenamente identificadas. Son rutas clave,
como Yaguachi y Durán, El Tambo y la 26. Otra ruta en Guayas, donde enfrentan serios problemas, es la calle Los Ángeles y la Trinitaria en Guayaquil. La denuncia más grave se centró en una posible fuga de información sobre la carga que llevan a los diferentes destinos y cuya información podría salir desde los puertos, lo que facilitaría los ataques de las bandas. Pero los delincuentes, ellos sí saben. Ese contenedor hay que asaltarle, hay que llevarse porque lleva acá la mercadería. En la provincia de Los Ríos alertan que aún existen tramos oscuros en el anillo vial y la falta de conectividad que no les permite pedir auxilio ante una emergencia. Es urgente que la policía coordine también con quienes somos los ojos de la carretera, que somos los transportistas. El gobernador de Guayas, José Ignacio Arévalo, se comprometió a acciones inmediatas y los invitó para una nueva reunión el próximo lunes con las instituciones implicadas en mejorar la seguridad vial. La inflación medida en mayo fue la más baja del último año y medio. Según el INEC, esto refleja que hubo bienes y servicios que bajaron de precio, principalmente la electricidad. Sin embargo, expertos advierten que esta tendencia no será permanente. Adriana Bermeo con las reacciones. La inflación perdió fuerza en mayo y registró su nivel mensual más bajo desde diciembre de 2024. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la inflación fue de menos 0.62%, una cifra menor a la de abril de este año y a la de mayo de 2025. Esto quiere decir que el precio de algunos bienes y servicios que consumen los hogares ecuatorianos bajaron más de lo que otros subieron. Principalmente es el subsidio a la electricidad a consumos eléctricos de hasta 180 kilovatios que el presidente Noboa dispuso para los consumos de abril, pero que se hizo efectivo en las planillas de mayo. Este efecto viene provocado por las provincias y las ciudades de la costa, las provincias donde se hizo esta compensación y las ciudades en las que se investigan, ¿no? Principalmente Machala, Manta y Guayaquil. La inflación cayó en mayo a pesar de que los combustibles subieron de precio. La electricidad tiene una ponderación o un peso mayor que los combustibles. Otros productos y servicios que bajaron son alojamiento, agua, gas, alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura y prendas de vestir y calzado, mientras que subieron los rubros de transporte, bienes y servicios diversos y muebles y artículos para el hogar. Esto no marca una tendencia a la baja de la inflación, según expertos. No va a ser permanente, sino que muy probablemente se va a revertir en los siguientes meses, ya que se debe a una decisión puntual. La inflación en el Ecuador en la segunda mitad del año debería estar más cercana al 2%, que sigue siendo un porcentaje bastante bueno, bastante estable. En el último informe del INEC también se conoció el costo de la canasta básica, que fue de $821, y el ingreso mensual familiar promedio, que ascendió a $899. Atención amigos, porque 2 convocatorias están abiertas esta semana para quienes buscan empleo o apoyo económico para continuar sus estudios. La primera es una feria laboral virtual que será hasta este sábado y ofrece 1.050 vacantes. María Gabriela Carpio informa también hasta cuándo está disponible el programa de becas para jóvenes, que entregará $828 para cubrir gastos de manutención. La Feria Laboral 360 estará disponible del 18 al 20 de junio y ofrecerá 1.050 vacantes. El proceso será en línea. Los interesados deben ingresar a www.ferias360.com, dar clic en la plataforma de la feria, registrarse, completar su perfil y cargar su hoja de vida. Quienes ya tengan una cuenta creada deben actualizar sus datos antes de postular. Las vacantes están distribuidas en más de 20 empresas de sectores como construcción, alimentación, industria farmacéutica, banca e inmobiliario. Hay ofertas para perfiles comerciales, financieros, técnicos y administrativos. También se incluyen plazas para conductores, asistentes y pasantes. Quedan 12 días para postularse para el programa de becas nacionales Jóvenes del Nuevo Ecuador 2026, que entrega una ayuda económica de $828.97 por una sola vez. Hasta el próximo 28 de junio estará abierta la postulación para este programa, que otorgará 3.276 becas a jóvenes de entre 18 y 29 años. El monto está destinado a cubrir gastos de manutención de los estudiantes, como alimentación, vivienda, servicios básicos y transporte interno. El trámite también es virtual y se realiza en la página www.educacion.gov.es.
Los interesados deben dar clic en el programa y verificar las bases para continuar con la postulación. Entre los requisitos principales están cursar una carrera técnica o de grado en una institución de educación superior, no contar con un título del mismo nivel de formación y no mantener otra beca o ayuda económica vigente otorgada por la CENESID. ¿Cuál es el origen del cacao? Científicos ecuatorianos y franceses lograron evidencias de que en la Amazonía ecuatoriana se domesticó por primera vez esta planta hace 5.500 años. En el Museo Nacional se exhiben parte de las vasijas que pertenecen a una cultura amazónica. Diego Puente con el reportaje. Estas piezas arqueológicas son clave para conocer la historia del cacao. Científicos encontraron restos de esta fruta en sus poros y con diferentes pruebas pudieron demostrar que hace 5.500 años los pobladores de la cultura mayo-chinchipe, hoy en territorio ecuatoriano, fueron los primeros en domesticar la fruta en el mundo. El arqueólogo Francisco Valdés inició las excavaciones en Palanda, a 2 horas y media de Loja y cerca de la frontera con Perú hace 24 años. Esta provincia no había sido nunca explorada porque era una zona de conflicto. El Ministerio de Defensa no permitía que se entren y además por cuestiones de seguridad. Eran zonas minadas, no se podía recorrer. Años después, las cerámicas fueron analizadas por la paleobotánica Sonia Zorrillo y por la genetista Claude Lano. Había 2 variedades de cacao, genéricamente. Uno que era silvestre, es decir, el cacao que viene de la selva, que no ha sido domesticado, y otro cacao que ya era domesticado, que era reproducido por la sociedad. En los cuencos se encontraron restos de mucílago, que es esa envoltura blanquecina que recubre a la almendra del cacao. Es una botella especial que tenía una bebida especial, ¿no? En el interior había un líquido que era una bebida hecha de cacao, ¿no? No era chocolate, no era una bebida hecha de cacao. Probablemente era una bebida fermentada, una especie de chicha de cacao. Hay estudios publicados en revistas especializadas desde el 2012 sobre la domesticación del cacao. El último en 2018 con información documental y científica que no ha podido ser rebatida hasta la actualidad. En el Museo Nacional del Ecuador se exhiben 10 de las piezas encontradas y en la reserva se guardan decenas más. Digo, entre 50 y 100 piezas, quizás un poquito más. Estamos hablando de cosas pequeñas como cuentas de turquesa, vasijas un poco más grandes, vasijas un poco más pequeñas. Entre ellas, esta escultura en forma de mazorca de cacao. Actualmente el Viceministerio de Cultura hace un trabajo de conservación en Santa Ana de la Florida, en Palanda, para mantener otras piezas de la cultura mayo-chinchipe en buen estado, hasta que puedan ser estudiadas. El alto costo de la gasolina súper ha hecho que muchos usuarios consideren la posibilidad de emigrar a la gasolina extra o también a la Ecopaís en el caso de la costa. Pero ¿se puede hacer eso sin que el vehículo sufra ninguna consecuencia? Se lo contamos a continuación. Casi $6 por galón duelen. Así que la pregunta es inevitable. ¿Puede la gente cambiarse de gasolina? ¿Usar una de menor octanaje sin que el carro tenga problemas? La respuesta es depende, sobre todo de los años que tenga el auto. Los vehículos modernos normalmente son de una compresión mayor, por ende necesitan una gasolina de mayor octanaje para poder compensar mejor su funcionamiento. Los autos más viejos, estamos hablando de autos de 10 años, de 12 años, realmente el hecho de que se cambien a una gasolina extra no va a generar un problema en el auto. En lo que es recomendable utilizar gasolina super en vehículos digamos, del 2018 en adelante. Entonces, primer aspecto, la edad del vehículo. Segundo, la tecnología. Si usted tiene un carro con turbo, mejor no. Vas a tener un problema de carbones dentro del turbo, vas a tener problema de carbones dentro de la cámara de combustión, dentro de del cabezote, y eso a la larga va a generar un problema de acortarle la vida al motor. ¿Y los aditivos? ¿Sirve mezclar la extra o la eco con aditivos para mejorar la calidad? Sí te ayuda, sí, pero en vehículos, digamos, hasta gama media. Pero ya en vehículos de una gama más alta, sí es preferible ponerle más gasolina super. Y la gente que dice, le voy a poner la mitad eco, la mitad super. Eso relativamente te ayuda en algo, pero no es una solución. Porque igual le estás colocando un combustible de menor octanaje con el cual no está diseñado para trabajarte normalmente el vehículo. Ahora, tampoco hay que irse a los extremos. Ponerle gasolina extra o Ecopaís ocasionalmente a un carro, por más nuevo que sea, por más turbo que tenga, no le va a causar problemas. Que si alguna vez no tienes gasolina super, te fuiste a la playa y la gasolina en la playa solo tiene gasolina extra, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tanquear mi carro? Tanquéalo, no va a pasar nada.
Si le pones extra una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, no va a pasar absolutamente nada. Lo mejor es consultarlo con su mecánico y conversar el tema entre los tres. Usted, el mecánico y el bolsillo, que es el que casi siempre toma la decisión final. La materia de psicoeducación deberá ser incorporada en la malla curricular de escuelas y colegios como parte de los mecanismos de prevención en salud mental de niños, niñas y adolescentes. La ley que dispone esta resolución entró en vigencia este lunes. Patricio Díaz explica sobre otras medidas que incluye esta norma. La salud mental de niños, niñas y adolescentes preocupa en el legislativo y es una de las pocas cosas en las que están de acuerdo. Por unanimidad, se allanaron a cambios de forma del Ejecutivo en la Ley para la Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para los menores. Este lunes la norma fue publicada por el Registro Oficial y entró en vigencia. La primera medida que se dispone es que en el máximo de 12 meses el Ministerio de Educación establezca un cronograma para implementar en la malla curricular de escuelas y colegios la materia de psicoeducación, que en otras palabras es que los estudiantes aprendan a desarrollar habilidades y competencias para manejar estrés, ansiedad y otras situaciones que puedan afectar su salud mental. Es que las estadísticas que se conocieron en los debates de la comisión son alarmantes. Entre el 2019 y el 2024, en Ecuador, nuestro país, se registraron 1.309 suicidios en adolescentes. Y de manera aún más dolorosa, 74 muertes por suicidios en niños y niñas entre 0 y 9 años de edad. En 2025, el Ministerio de Salud registró 146.000 atenciones por depresión de niños, niñas y adolescentes. La nueva ley dispone que el Ministerio de Educación diseñe un plan de formación continua para docentes y directivos escolares en salud mental, resiliencia emocional, detección de alertas tempranas y respuesta en crisis, poniendo atención, además de la situación económica y familiar, a temas como ciberacoso, agresiones físicas y verbales, el bullying. También municipios y prefecturas tendrán su parte de acuerdo a sus competencias. Un trabajo coordinado, se habla en la norma, y que va más allá de los colegios y escuelas. Pasa por la familia y toda la sociedad. Hablemos ahora de Cotoa, un restaurante ecuatoriano con sede en Miami que fue reconocido por la guía Michelin por su calidad y experiencia. Diana León conversó con la chef Alejandra Espinosa sobre la distinción y sus nuevos proyectos. Veamos. La comida ecuatoriana brilla en la prestigiosa guía gastronómica Michelin, con el reconocimiento otorgado al restaurante Cotoa, con sede en Miami, Estados Unidos, y propiedad de la chef quiteña Alejandra Espinosa. No se trata de una estrella Michelin, sino de una distinción que se hace a la calidad de los ingredientes utilizados, al sabor y a la experiencia de los usuarios en el restaurante. El reconocimiento es conocido como Bib Gourmand, en honor a Babendon, la famosa mascota oficial de la guía Michelin. Estamos el próximo año, vamos a ir por la estrella. Cotoa viene de Cotopaxi y de Toa. Toa fue una princesa indígena del reino Quitus y mi hija se llama Toa. Entonces, Cotoa. Según explica, su propuesta es una nueva visión de los sabores e ingredientes ecuatorianos que se traducen en su menú en platos como la tonga de langostinos y tortellinis de seco de pollo. Semanas atrás, Cotoa fue el restaurante elegido por la escudería Aston Martin en el premio de Miami de la Fórmula 1. Llevamos el ceviche manicero de inspiración hippie japa, llevamos pan de yuca, les encantó, llevábamos el cacao entero, a que vean cómo es la fruta. Espinosa también ofrece su comida en una versión más popular en el restaurante Cotoita, también en Miami. Cotoa recibe a un máximo de 26 comensales al mismo tiempo, por lo que el siguiente paso de Espinosa es mudarse a un espacio más amplio para septiembre. Muy bien, y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias, como siempre, amigos, por su sintonía. Las noticias regresan mañana en la primera emisión de las 5:50. En contacto directo estará Jefferson Pérez, él es vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, para hablar sobre la intervención del organismo. Además, estará con nosotros en este espacio de entrevistas Elena Nájera, consejera del CNE, para analizar qué viene tras el fin de la era Atamaint. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com y también en Ecuavisa Play. Tenemos información actualizada en todas nuestras redes sociales, amigos. Muy buenas noches.